Hace un mes viajé en moto con un colega. ¿Qué tiene de especial esto? Bien, imagina esto. Vamos por la carretera y de repente las líneas amarillas pintadas en el asfalto comienzan a parecer extrañas, casi como si cobraran vida y sentido propio. Esas líneas se movían a la par de la moto. ¿Cómo es esto posible? Aunque las líneas estén fijas en el asfalto, la velocidad de la moto hacía que parecieran seguirnos, moviéndose con nosotros. Esto me llevó a cuestionar cómo nuestra mente interpreta la continuidad de algo que está fijo. ¿Cómo es que podemos percibir un montón de partículas individuales como una sola entidad coherente? ¿Sabes? El movimiento de la moto hacía que aquellas líneas se fusionaran con el fondo grisáceo del pavimento. En el desafío del día de hoy, vamos a indagar en dos fascinantes principios de la percepción que pueden explicar esto: la ley de continuidad y la ley de semejanza. Vayamos a este video. Te he mencionado en otro video la complejidad de la percepción visual. Todo inicia a través de un estímulo visual, cuando la luz entra al ojo a través de la córnea y el cristalino. Se refracta y forma una imagen en la retina, que es la capa sensible a la luz en la parte posterior del ojo. Esta, a su vez, es una imagen invertida, que nosotros percibimos como una imagen derecha. Pero bien, antes de ponerte en contexto con las leyes dichas anteriormente, veamos lo que había planteado Max Wertheimer. En 1910, Max Wertheimer estaba en una estación de tren cuando tuvo una revelación que cambiaría la comprensión de la percepción visual. Mientras esperaba su tren, observó cómo las luces parpadeantes a lo largo de la vía parecían moverse de un lado a otro. Sin embargo, las luces en realidad no se movían, estaban parpadeando en secuencia. Este fenómeno se conoce como movimiento aparente o fenómeno pi, tan importante como el ejemplo que te mencioné al inicio. Wertheimer se preguntó cómo era posible que nuestro cerebro percibiera movimiento donde no lo había realmente. Intrigado por esta ilusión, decidió investigar más a fondo. Realizó experimentos utilizando una máquina de catistoscopio para mostrar imágenes en rápida sucesión, lo que le permitió observar cómo los patrones visuales estáticos podían percibirse como un movimiento continuo. Esto fue un catalizador relevante para las que serían las leyes de la Gestalt, incluida la de continuidad, que te explicaré de esta manera. Observa esta imagen. ¿Te parece sin sentido? Ahora, observa esta otra. Esta te parece más continua, ¿cierto? Esto se debe a que nuestro cerebro prefiere interpretaciones continuas y fluidas, en lugar de segmentos desconectados. La ley de continuidad nos dice que los elementos que están alineados o que siguen una línea o curva suave tienden a ser percibidas como parte de un mismo objeto o grupo. Si añadimos sinónimos a este término, podríamos decir que continuidad es ver algo de manera en que nuestros ojos captan un sentido de trayectoria en un objeto que está quieto. Un ejemplo claro es aquel libro que detecta una ilusión de movimiento, gracias al movimiento rápido de las imágenes. O el libro mágico, que te daba una ilusión de movimiento. Otros ejemplos más sólidos son, por ejemplo, en fotografía. La ley se utiliza para componer imágenes, de manera que los elementos visuales se conecten en forma coherente. Por ejemplo, si fotografías un paisaje, puedes utilizar líneas naturales como caminos, ríos o líneas de horizonte para guiar la mirada del espectador a través de la imagen.
de una manera que sea más continua. Aunque claro, no solo para eso se utiliza en fotografía. En el diseño de logotipos también se utiliza la ley de la continuidad para crear una coherencia visual que pueda reflejar una personalidad y valores de una marca. Esto puede incluir que se usen ciertos colores, tipografías y ciertos elementos a lo largo de distintas aplicaciones, para que una identidad visual sea más reconocible y coherente, lo que a su vez la hace ser continua. Es una herramienta útil, y veamos cómo es que se utilizan determinados patrones como líneas o alguna figura, que nos haga percibir una trayectoria en una imagen. Ley de similitud o semejanza. Tenemos un montón de palomitas de maíz. ¿Las agrupamos en nuestra mente o las vemos como palomitas de maíz separadas? Es curioso, ¿no crees? Siendo clave en esta ley la frase: las cosas que son iguales tienden a agruparse. Aquí está tu desafío. Encuentra los 5 relojes rosas. ¿Listo? Este tipo de juegos nos muestran nuestra tendencia natural a agrupar objetos que son similares. Cuando se nos pide encontrar, por ejemplo, los 5 relojes rosas entre una gran cantidad de relojes de distintos colores, nuestro cerebro busca automáticamente elementos que se parezcan a lo que se nos ha pedido encontrar, guiándose en la imagen visual que ya tenemos. Es por eso que en esos juegos que te ponen muchos objetos y te dicen: ¿puedes encontrar el balón de fútbol? No es tan complicado, porque tu mente ya configura la imagen de un balón de fútbol. Esto te permite encontrar con más rapidez el balón de fútbol, en ese caso. Pero bien, ¿qué sucede con estas imágenes mentales y la conexión que creas entre imagen y significado? Hay un juego que produce el efecto Strobe. Dicho efecto se produce con una interferencia en la capacidad de una persona para nombrar el color de la tinta de una palabra impresa, debido a la asociación entre la palabra y su significado. O sea, te presento palabras impresas en colores distintos, pero el significado de la palabra y el color son incongruentes. Por ejemplo, la palabra rojo está impresa en tinta amarilla. La tarea de ti es que nombres el color de la tinta lo más rápido posible, ignorando el significado de la palabra. La dificultad surge debido a que nuestro cerebro procesa tanto el significado como el color de la tinta de manera automatizada. La ley de semejanza juega un papel aquí, porque la palabra y su color están asociados de manera similar. ¿Qué tal? Comenta si ya sabías esto. Quiero leerte en comentarios. Ahora sabemos un poco del trasfondo de este tipo de juegos que desafían a nuestra mente. Estos principios perceptuales son fundamentales para la experiencia humana, ya que nos permiten procesar y comprender rápidamente la gran cantidad de información visual que enfrentamos todos los días, desde navegar en el tráfico hasta interpretar diseños gráficos y resolver juegos visuales. Esto cada vez se pone más interesante, ¿no crees? Te espero el día de mañana con otras leyes de la Gestalt. En la newsletter tendrás más información al respecto y además tengo un desafío para ti. Gracias por haber visto este video. El día de mañana veremos otras 2 leyes de la Gestalt. Suscríbete a mi canal para seguir en este desafío mental. Soy Rubia Costa y estás en Desafío Mental.